Como todas las semanas tomamos el pulso a la actualidad del campo. Hoy desde aquí, desde Burgos, en las oficinas de Asaja, vamos a hablar sobre la sementera de la nueva PAC. Pues comenzamos esta sesión de dudas de la nueva normativa PAC con los derechos de pago básico. Nos lo va a explicar Ana Solórzano, ella es técnico de Asaja. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues eso, derechos de pago básico. ¿Qué nos puedes decir acerca de este pago? Bueno, pues los derechos de pago básico son los derechos nuevos que se van a asignar en esta campaña con la reforma de la PAC. Los derechos de pago único, como los conocemos actualmente, desaparecen el 31 de diciembre, desaparecen para todo el mundo y van a asignar unos derechos nuevos llamados derechos de pago básico. Al pago básico va a ir destinado aproximadamente un 56% del importe del presupuesto total. Y la forma de asignar estos derechos va a ser o bien las hectáreas que se declaren en 2013, que se declararon en 2013, o las que se vayan a declarar en 2015, siempre el año que menos hectáreas se tuvieran. El único caso en que se podrían tener en cuenta ese incremento de superficie es en el caso de que se hubieran hecho algún arrendamiento o alguna compra de derechos con tierras. Entonces, el año que menos hectáreas se tuvieran entre el 13 y el 15, ese va a ser el número de derechos que van a asignar a cada persona. Y en cuanto a importe inicial de partida del derecho, va a ser año de referencia la PAC del 2014. Van a coger el 56% de lo que se cobre de la PAC del 14, que es esta que hemos tramitado unos meses atrás, y lo van a dividir entre ese número de derechos que nos hayan asignado. ¿Y cuándo se tiene que empezar a tramitar esos derechos de pago básico? Bueno, pues los derechos, en el caso de que se quieran hacer transferencias, en principio el plazo se abriría el 1 de noviembre, como años atrás, exceptuando este año pasado que ha sido un poco de transición. Y luego la PAC, el 1 de marzo del 2015, se abriría el plazo, hasta el 31 de mayo. Hablamos ahora del pago verde, también aquí novedades. El pago verde sí es un pago nuevo que lo que se pretende es que sean prácticas beneficiosas para el clima y para el medio ambiente. Va a ir destinado un 30% del presupuesto global aproximadamente. Entonces, para poder cobrarlo hay que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es hacer una diversificación de cultivos. Es decir, que todas aquellas explotaciones que superen las 30 hectáreas, que tengan más de 30 hectáreas, tienen que sembrar como mínimo 3 cultivos diferentes. Respetando unos porcentajes, el cultivo que más ocupe, que no supere un 75% de la explotación, y los dos mayoritarios, los dos que más ocupen, que no superen un 95% de la explotación. Si nos encontramos con una explotación que tiene entre 10 y 30 hectáreas, inclusive, el mínimo de cultivos a sembrar tiene que ser 2, siendo el cultivo mayoritario como mucho un 75% de la explotación. Y si ya son explotaciones con menos de 10 hectáreas, cumplen automáticamente. Luego, aparte de ese requisito, tiene que haber un mantenimiento de los pastos permanentes. Entonces, para ello, lo que se va a calcular es una proporción entre la superficie de pastos totales a nivel nacional y la superficie total agraria declarada. Eso lo van a tomar como referencia del año 2015. Calculándolo cada año, si esa proporción disminuye en más de un 5% con respecto a 2015, se tomarán medidas alternativas para poder restaurar esos pastos permanentes a nivel individual, es decir, se tomarán medidas a nivel individual, aunque la proporción se haya calculado a nivel nacional. Y el tercer requisito para poder cumplir con este pago verde o greening son los sistemas de interés ecológico. De todo lo que nos ha hablado Ana sobre la sementera de la nueva PAC, ahora Paloma nos va a poner un ejemplo práctico y también nos va a hablar de los pagos acoplados. Buenos días. Pues a ver, os vamos a explicar un ejemplo práctico para que la gente nos entienda un poco de estos porcentajes que hemos hablado. Entonces, poniendo un ejemplo de 100 hectáreas, para hacer unos cálculos fáciles, el 75% máximo tendría que ser de un cultivo, por lo tanto podríamos sembrar 75 hectáreas de trigo, 20 hectáreas de cebada, por ejemplo, que es otro cultivo, porque cultivos podemos considerar distintos: trigo, cebada, centeno, cualquier tipo de cereal, cualquier tipo de oleaginosa, leguminosa, etc. Y el 5% que está destinado por el greening, por el pago verde, para retirada, podríamos dejar, por lo tanto, de las 100 hectáreas, 75 de trigo, 20 de cebada y 5 de retirada o barbecho. Los 3 cultivos. Y ahí tenemos los 3 cultivos, porque la retirada o barbecho está considerado un cultivo PAC.
Si no queremos dejar barbecho o retirada, que es una de las opciones porque hay agricultores que quieren sembrar toda su explotación íntegra, ese 5% lo podríamos asignar, sembrarlo, estaríamos obligados a sembrarlo de leguminosas o proteaginosas. Entonces, si ese 5% lo queremos sembrar de leguminosas, como ha comentado mi compañera, por cada hectárea que tengamos que sembrar es una 43 en el campo. Por así decirlo, o por traducirlo para que el agricultor haga sus cálculos, en vez de dejar un 5% de su explotación, tendría que dejar un 7,15% para hacer el cálculo correcto, ¿vale? El 7,15. Por lo tanto, un ejemplo serían ya 75 hectáreas de trigo, de las 100 hectáreas que hemos puesto de nuestra explotación, 75 de trigo, 7,5 serían de leguminosas, bien grano, forraje o proteaginosas, cultivos que fijen nitrógeno, y el resto, las 17,5, serían, por ejemplo, otro cultivo, girasol. ¿De acuerdo? Perfecto, y así nos aseguramos ya que los cálculos estén en exacto. orden. Nosotros desde Asaja queremos aconsejar que no ajusten los cálculos al 5% exacto o al 7,15% exacto, porque en caso de haber alguna inspección o algo y les resten cualquier superficie, pues se les puedan tener penalizaciones en la PAC. Entonces, que no ajusten al límite exactos estos porcentajes. Perfecto, pues es un porcentaje para que las cosas salgan bien, pero sin ajustar demasiado, ¿no? Por supuesto, porque pueden tener cualquier penalización en caso de tener alguna inspección de campo. Vale, hablamos ahora de los pagos acoplados. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Los pagos acoplados se destina un 12% del presupuesto global que tiene la PAC, y en estos pagos acoplados o asociados hay a ciertos cultivos que se les asigna un pago por demasía, ¿vale? ¿A qué cultivos se les hace? Se les hace a las leguminosas, bien grano o forraje, y a las proteaginosas, también bien grano o forraje. Las proteaginosas, como ya hemos dicho, guisantes, habas, aboncillos o altramuz dulce. Las leguminosas, forrajera o grano, se las va a dar un importe, se las va a adjudicar un importe de 60 euros por hectárea. También se va a hacer un pago acoplado a las oleaginosas. Las oleaginosas son el girasol, colza y la soja. A estos cultivos se les va a asignar un importe de 40 euros por hectárea, ¿vale? Y solamente se les va a asignar a las 50 primeras hectáreas de cada explotación. Y luego va a haber otro pago acoplado al cultivo de la remolacha. Para ser beneficiario de este pago acoplado a los cultivadores de remolacha, los que les van a exigir, va a haber un presupuesto y les van a exigir que siembren una unidad mínima por hectárea y que tengan un contrato con la industria azucarera.